Saludo, buena tarde, buen día, buena noche, donde quiera que tú te encuentres. Qué bendición estar una vez más llevando la palabra de Dios. Hoy con la lección número 8, que lleva como título La caída y la redención del hombre. Esa es la lección número 8. Así que vamos a pedir a Dios que nos guíe con su Santo Espíritu para que podamos entender su palabra en este momento. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Padre. Gracias Señor por la vida, por la salud. Gracias porque nos da el ánimo y la fortaleza de adorarte en espíritu y en verdad. Al estudiar tu palabra, Señor, bendícenos y acompáñanos porque necesitamos de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, como decía, la lección se llama La caída y la redención del hombre. ¿Qué se declara que es el pecado? Vamos a ver la definición que dice la palabra de Dios, que es el pecado. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Es decir, el que peca, somos pecadores porque se violó una ley. Ahora, ¿qué procede a la manifestación del pecado? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, según Santiago, capítulo 1, versículo 15. Ahora bien, vemos que entonces la definición de pecado es que el pecado es infracción ¿de qué? De la ley. Esa ley la violó Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿verdad? Que después más adelante en el tema de la ley lo vamos a analizar. Y esa es la definición, que la ley es infracción o violación de la ley. Esa es la definición. Que luego se concibe en el corazón y luego da los resultados. Vamos a ver los resultados del pecado. ¿Cuál es el resultado final o fruto del pecado? Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, el mismo versículo, y la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Entonces, ¿cuál es el resultado del pecado? La muerte, porque Eva le hizo caso a la voz de la muerte y descuidó la voz de Dios que le dijo que no comiera del huerto del Edén. ¿A cuántos seres humanos pasó la muerte como resultado de la transgresión de Adán? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. En Adán todos mueren. Primera carta a los Corintios 15, 22. La muestra más convincente y más contundente de que todos somos pecadores es que todo el ser humano muere. Todos, sin excepción de nadie. Todos los seres humanos mueren. ¿Cómo fue afectada esa transgresión de Adán, la tierra misma en su vegetación por el pecado de Adán? Dice Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella, y todos los días de tu vida espinos y caldos te producirá. ¿Qué hizo Dios? Esa maldición cayó sobre la tierra producto del pecado de Adán. ¿Qué maldición adicional sobrevino como resultado del primer crimen? Y es lo que dice: Jehová dijo a Caín: ahora pues maldito sea tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abre la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Génesis capítulo 4, versículo del 9 al 12. Del 9 al 12. Ahora bien, qué terrible castigo se ha acarreado los antediluvianos como consecuencia de la persistencia en el pecado y la transgresión contra Dios. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. He sido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo,
y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis capítulo 6, versículo 7, versículo 13, Génesis capítulo 7, versículos 6 y 11. Es decir, Dios puso final a esa generación. A esa generación Dios le dio final porque estaban violentos, estaban llenos de violencia. Después del diluvio, ¿qué sobrevino como consecuencia de la apostasía adicional? Es lo que dice Génesis capítulo 11, versículos del 5 al 8. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Ahora bien, ¿a qué condición ha llegado toda la creación como resultado del pecado? Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos capítulo 8, versículo 22. ¿Cómo se explica la aparente dilación de Dios en su trato con el pecado? Es lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia el pecador? Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Puede el hombre librarse por sí mismo del dominio del pecado? ¿Podemos nosotros con nuestra fuerza librarnos del pecado? Mire lo que dice Apocalipsis, Jeremías 13, 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo su mancha? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal, no podemos librarnos. ¿Cuál es el papel de la voluntad y la determinación de si el hombre vivirá o no? Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Para Cristo, el pecador y Satanás. ¿Cuándo sufrió Cristo por los pecadores? Dice, más herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, versículo 5. ¿Con qué propósito se manifestó Cristo? Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 5 al 8. ¿Cuál fue un propósito definido en la encarnación de Cristo? Dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora vendrá un día donde vendrá el fin del pecado y la tristeza. ¿Qué coro triunfal señalará el fin del reinado del pecado? Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar, y a toda la cosa que en ello hay, hoy decir, el que está sentado en el trono, al Cordero que sea la alabanza, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Tremendo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Bonito, ¿verdad? Bien bonito todo esto, mi querido hermano. Qué bueno que Dios va a tener un día donde va a librarnos del poder del pecado, de la guerra, de la muerte, de la destrucción. Así que oremos. Padre querido, gracias por tu amor y tu bondad. Señor, gracias porque las consecuencias del pecado nos han afectado. Pero sabemos que un día tú no vas a tardar tu promesa y vendrás a buscarlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga. Esta fue la lección número 8. Ya para la próxima entrega será la número 9. Así que Dios te bendiga. Compártete.